En esta ocasión vamos a hacer una aplicación muy sencilla en la que vamos a hacer uso del convertidor analógico digital que está ubicado en el canal A0, A1 y A2. Los vamos a tratar de utilizar de manera independiente y vamos a presentar lo que ellos observen en ese puerto en alguno de los puertos, en este caso preferiblemente en el puerto D. Entonces vamos a convertir uno, el otro o el otro, lo vamos a presentar en el puerto D. Para seleccionar cuál de los tres valores vamos a elegir, vamos a utilizar la selección del puerto B. En el puerto B, cuando tengamos una combinación de B7 y B6, donde vamos a tener 00, A0, 01, A1 y 10, A2 y 11, ninguno de los tres puertos analógicos digital. En ese caso vamos a hacer nuestra conversión. Tenemos nuestro proyecto curso PIC y vamos hacia la parte de los archivos fuentes y vamos a crear un nuevo main C. Deberíamos hacer la inclusión de las distintas librerías que fuésemos a utilizar y deberíamos hacer el copy-paste de los bits de configuración, pero como ya hemos visto en videos anteriores, no es estrictamente necesario hacer la configuración de los bits. Debemos asegurarnos que tenemos el compilador configurado para trabajar con el PIC18F4550. Una vez configurado el compilador y habiendo incluido la librería del PIC18F4550, podemos realizar nuestro código. Lo primero que debemos hacer es discriminar quién está activado en el puerto B. Antes de hacer eso, deberíamos configurar el cristal. Vamos a trabajar con 8 MHz y tenemos que configurar el PIC internamente a 8 MHz con oscilador interno. Como ya hemos visto en videos anteriores, la siguiente palabra de configuración permite configurar el OSCON para que sea 8 MHz. Declaremos entradas y salidas. Una vez configurado tanto el puerto B7 como el puerto B6, que nos va a permitir seleccionar cuál de los PWM va a ser una entrada o una salida, y configurado todo el puerto A como entrada, aquí me faltó, configurado todo eso como entrada, configuramos la salida. Ahora, planteemos la comparación. Ok, si puerto 7 es igual a 1 y puerto 6 es igual a 1, entonces, de lo contrario, que chequee la condición de 00. Si es 00, vamos a llamar a una función a la cual llamaremos cat y le pasaremos el parámetro 0. Esa función no existe, así que tenemos que crearla. Pareciera que la está reconociendo. Así no la reconoce, estamos más tranquilos. Deberíamos tener una variable donde vamos a guardar el valor del convertidor analógico digital, ¿cierto?
Desde este punto de vista, entonces estamos estableciendo que nuestra función getCat tiene que recibir el canal y tiene que devolver un valor. Y el valor tiene que ser de tipo short. Estamos estableciendo que getCat devuelve un short y recibe un char. Terminemos de hacer las comparaciones antes de colocar o crear la función cat. Si no es el 0, 0, entonces vamos a evaluar el 0, 1. Este cat valor, que es lo que vamos a obtener de getCat, lo podemos colocar directamente en el puerto D, que es nuestra salida. Así que lo vamos a cambiar. Como estamos trabajando con un puerto que tiene 8 bits, entonces tendríamos que forzosamente configurar nuestro convertidor analógico digital a 8 bits. Y dependiendo del caso, utilizar el canal correspondiente. Ok, estudiemos entonces cómo funciona el convertidor analógico digital. Aquí está el ítem que nos lleva al convertidor analógico digital. Vamos a utilizar el registro ADCON 0. Veamos un poco qué es lo que contiene este convertidor. De antemano nos dice que el bit 7 y el bit 6 son 0. Después de eso nos dice que los siguientes 4 bits seleccionan el canal. Entonces, 0, 0, 0 para el canal 0, para el canal 1, para el canal 2. Y después de eso tenemos el go down y el add on. Aquí nos especifica que cuando el go down está en 1, la conversión está en progreso. Y acá en add on nos permite encender el convertidor analógico digital. No aparecen las observaciones que establecen normalmente que el bit 1 de go down, cuando se vaya a 0, quiere decir que ya está listo. Probablemente lo encontremos más adelante. También vamos a utilizar el ADCON 1. ¿Por qué? Él nos permite establecer cuál es el valor del voltaje de referencia, cuál es el valor del voltaje de alta tensión, baja tensión. En este caso nos interesa tenerlos todos en 0, 0, 0, 0, 0, para poder establecer que la tensión máxima y la tensión mínima sean VDD y VCS. Si utilizáramos esos valores de tensión como AN2 y AN3, aparte que nos modificaría el postulado, lo que nos permitiría es hacer que la ventana de conversión sea más pequeña, o la ventana la cual puede censar el convertidor analógico digital sea más pequeño. Los siguientes 4 bits nos permiten definir qué canales son analógicos y qué canales son digitales. Básicamente, cuando establecemos los 4 bits en 1, todos los canales son digitales. Y a medida que vamos colocando ceros, como que si fuésemos decrementando al 1111, entonces vamos agregando canales analógicos. En este caso, me interesa AN0, AN1 y AN2 como canales analógicos. Entonces tendría que utilizar 1100. Recuerden que cuando coloquemos toda esta información en el programa hay que colocarlo sin espacios. También deberíamos configurar el ADCON 2, pero para esto tenemos que leer un poco. El ADCON 2 controla el tiempo de adquisición del convertidor analógico digital y la fuente de reloj del convertidor analógico digital.
para poder saber qué valores debemos colocar acá, tenemos que observar la tabla que debe venir más adelante, que nos permite establecer las velocidades permitidas para la conversión analógico-digital. Según lo que establece esta tabla, TAT versus Device Operating Frequency establece que para poder utilizar un 8 TOSC deberíamos tener una frecuencia mínima de 11,43 MHz. Quiere decir que para poder trabajar con 8 MHz, que fue la frecuencia que establecimos, lo mínimo que podemos hacer es un 4 TOSC. Quiere decir que mientras más rápido nuestro cristal, más alto debe ser el divisor de frecuencia que se debe utilizar. Si nosotros tenemos 8 MHz, no podemos utilizar 4 TOSC porque estamos por encima del valor. Entonces tenemos que utilizar 8 TOSC. Ya sabemos cuál es el que vamos a configurar en nuestro registro anterior. Acá aparece el resumen de cómo debemos utilizar el convertidor analógico digital. Primero, configurar el módulo AD. Configurar las referencias, ya lo hicimos, o bueno, ya lo tenemos seleccionado. Seleccionar el canal en el Add-con 0, el tiempo de adquisición en el Add-con 2, el reloj de conversión en el Add-con 2, encender el convertidor analógico digital y, si lo desea, limpiar el ADIF, el ADIE y el General Interruption Enable. O sea, limpiar y setear. Esto si lo vamos a utilizar interrupciones. Si no, simplemente podemos ver la conversión en el Set Done. Vean que aquí dice esperar requerimientos de adquisición de tiempo. En otras palabras, esperar la instrucción para ejecutar la conversión, si se requiere. Y empezarlo con el Set Go Down Bit Add-con 0 Register. Esperar a que la conversión se complete cuando el bit sea limpiado, o esperar que se dispare la interrupción. El resultado de la conversión analógico-digital estará en los siguientes registros. Dentro de las observaciones que nos hace el convertidor analógico-digital de este PIC, establece que cuando se hace la conversión analógico-digital se requiere un tiempo de un TAT por bit que se va a definir en la conversión. Quiere decir que si vamos a trabajar con 8 bits necesitamos al menos 8 TAT. Además establece que se deben pasar por lo menos 3 TAT si se requiere para hacer una siguiente conversión. O sea, es como el tiempo para dejar que el convertidor deje de almacenar la información. Quiere decir que 8 TAT deberían ser suficientes para obtener una conversión de 8 bits. Sin embargo, 12 TAT se utiliza para una conversión de 10 bits. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta, que es que los TAT, mientras más TAT dure el convertidor digital, más probable sea la conversión, o sea, es más probable que la conversión sea tanto más precisa como más exacta. Una de las cosas más importantes de la conversión analógico-digital es justificar a la izquierda o justificar a la derecha. Justificar a la derecha va a hacer que los bits menos significativos estén en el registro bajo y los bits más significativos en el registro alto, pero solamente vamos a tener 3 o 4 valores posibles en el registro alto. Quiere decir que no podríamos obtener una conversión de 8 bits fácilmente. Mi recomendación es trabajen la mayor parte del tiempo con justificación a la izquierda y eso les permitirá trabajar con
8 o 10 bits y un TAT de 12 para asegurarnos que funcione correctamente. Como establecimos que vamos a trabajar con 8 MHz, vamos a utilizar un 8.2 que es 001. Acá está. Y esto establece que vamos a trabajar con 12 TAT y que vamos a trabajar justificado a la izquierda. Y el resultado que nos interesa en 8 bits va a estar en el registro alto del convertidor analógico digital. Sigamos nuestra guía entonces para hacer la conversión analógico digital. Lo primero que tenemos que hacer es configurar los pines de voltaje en el ATCON 1. Lo segundo que debemos hacer es seleccionar el canal de entrada. De esta manera hemos configurado ya el canal por donde se hará la conversión. Falta configurar los TAT y el reloj. Y en este punto es donde se debería encender el convertidor analógico digital. Quiere decir que mientras que configuramos todo lo demás deberíamos tenerlo apagado. Recomiendan limpiar la parte de las interrupciones, no la vamos a usar. Recomienda esperar el tiempo recomendado para la adquisición, valga la redundancia. Y acá dice que deberíamos setear el go down. Quiere decir que estos últimos bits que están acá también los vamos a colocar en 0 porque son el go down. Y vamos a colocar este mismo señor, pero y en este punto es donde se está haciendo la conversión analógico digital. Ahora hay que esperar que el go down se vaya a 0. Mientras que ese bit esté en 1, no haremos nada. Cuando se vaya a 0, quiere decir que terminó el proceso de conversión y podemos obtener nuestro resultado. Vamos a devolver solamente los 8 bits altos del convertidor analógico digital. Con eso ya tenemos una rutina que nos permite obtener el convertidor analógico digital del canal 0, canal 1 y canal 2. Vamos a guardar, vamos a compilar y por alguna extraña razón esta vez no hubo errores de compilación. Veamos qué ocurre en nuestra simulación. Podemos observar que la conversión analógico digital se está efectuando correctamente, pero no tenemos entrada en el puerto B. Todos los pines del puerto B están en alta impedancia. Pero acá podemos observar que si incrementamos el valor de nuestro potenciómetro, podemos ver cómo va variando el valor del puerto D. Si lo llevamos al máximo, podemos ver cómo todo el puerto D se enciende.
Cambiamos esto por algo un poco más... Todos como entrada, todo el puerto B como entrada. Vamos a ver si eso permite que el puerto B funcione. Ok, descubrimos que los deep switch no quieren funcionar, así que esto lo voy a modificar para la próxima presentación. Y aquí podemos observar que ahora que está seleccionado el puerto B, 7, quiere decir que sería 1, 0, sería el convertidor RA2. Podemos ver cómo al modificar el valor acá, modifica el valor acá. Y si modificamos cualquiera de los otros convertidores, no cambia en absoluto los valores del puerto D.